En el cercado no se ha ido ninguna. Vamos a hacer aquí... Ahora está buscando unos libros en casa que tiene que buscar. Vamos a hacer un poco de café y vamos a hacer unas cosas que hay que hacer. Primero, hacer el café. Eso vamos a hacer. ¿Eh? Vamos a coger la cafetera. Hoy como estaban allí todas metidas, pues no hace falta madrugar. Sí, ahora tengo café y no tengo agua. Esa es otra. Como están allí, no hace falta ir pronto. Ayer no se fueron. Una cosa rara, pero cierto. Ya que va a llover mucho, veremos a ver si llueve. Yo creo que no. Yo creo que no. Aquí está todos los días que llueve, pero ni vemos llover, ni vemos nada. No, de verdad. Estoy rellenando allí en casa el libro de medicamentos que me lo han pedido y tengo que presentar. El libro de medicamentos. No sé si está un toque más. No es que nunca no tengo cogida la medida y a veces me sale muy bien y otras veces me sale muy fuerte. Y yo no soy de café, pero aún por las mañanas me da igual. Si tengo lo hago, si no, no. Que no es una cosa que me llame la atención. ¿Sabéis? No puedo dejar aquí ningún mechero porque me lo quitan. ¿Sabéis? Hoy he traído un poco de bacalao para comer bacalao. Bueno, vamos a hacerlo o con patata o en moje, no sé. No sé cómo hacerlo. De momento lo vamos a echar aquí, en este bicho, el bacalao que tengo aquí. Voy a buscarlo. He traído víveres para acá. He traído aquí un poco de víveres hoy porque si no me quedo sin víveres aquí. He traído más cervezas para cuando venga aquí el personal. Aceite de oliva de estas de aquí de Sierra de Gata, de Sponti. Esta tiene buen aceite. Y a meterle más cerveza aquí a los operarios. Los operarios tienen que tener cerveza. Tengo aquí una balda llena de cerveza porque si no, no funciona. Aquí tengo filetes de carne. Los voy a poner aquí porque no se han descongelado. Vamos a meter aquí víveres. Que ayer tuve aquí un montón de gente por la mañana. Ya tienen aquí víveres para... Ya tenemos aquí para los pocos de días. Y compré este bacalao, que me gusta a mí. Este bacalao le echas, luego lo vamos a echar en agua para quitarle un poco la sal hasta la hora de comer. Ya lo he echado anoche, pero da igual. Y luego, este bacalao en tiras que está así. Este está bueno. Lo echas aquí, le echamos agua. A mí me gusta esto. Luego le echamos
No, luego andamos para comer, echamos aceite, ajo, huevo cocido y preparamos una que no vea. O lo puedes hacer con patatas cocidas como quieras. Vamos a echarle un poco de agua que se le sale. O esto está más salado que un perro. Vamos a ver, dijo un ciego. El primer chispazo. Ahí está. Ese es el toque. Ese es el toque del pastor. Está viriato para allá abajo. Vamos a ver si nos relincha. Este está echado. ¡Ya tú! Pues no quiere relinchar, mal asunto. Ah, relincha, me relincha todos los días. Está echado. Estaba durmiendo. A buen día. Yo digo, a ver si está esto roto. No, no está roto. Y se le sale por aquí todo el tema. Ya tenemos el bacalao en agua para luego tratar de hacer, luego para la hora de comer hacer eso. Vamos a tirar esto a la basura. Esto es una ruina. Y vamos a esperar a ver si sale esto. Esto seguro que ya tiene que salir, porque esto va a tomecha. Tengo que coger y montar una cocina industrial. Montamos aquí una cocina industrial, pero bien. Porque si no, no puede ser. Espérate, no hay futuro para ti, no hay futuro para mí. Se me ha olvidado una cosa. No es que se me haya olvidado. No se me ha olvidado. Es que no sé dónde lo he puesto. No hace falta. Ahora vamos a ir a echarle de comer al ganado y luego a hacer los papeles eso. De la lista que me ha mandado la mujer, 3 cosas. Esto ya va que marcha. Esto marcha. Esto se ha salido ya. Así que a ver si yo veo que empecemos la construcción, porque si no, con tanto calor no se puede. Tampoco hay mucha hierba en el campo para el ganado. A ver qué. Ahora decía que 10 días de agua, pero yo creo que esto va a ser verdad lo que dicen los satélites estos que vienen para los pueblos, que están echando algo. El 10. Se me llena el tazón de polvo de tenerlo en la calle. Decía a buen 10. Ay, Dios mío, las costillas, cómo me duele. Es por el cambio de tiempo, cuando ya se pone a llover se me quita. Pero cuando está la cosa así con tiempo, te duele, no sé por qué. Luego ya se quita el dolor. Esto está que marcha. Para aquí y a correr. Ostras. Va, un puchero de café, pues está bien. Pero es solo uno. Más no se puede, porque luego. Allí en las mili nos lo daban el café todo aguachirrado. A buen día. Con las perras que tiene el ejército, yo no sé qué tienen los soldados así. Todo aguachirrado, aguachirrado. Yo no sé. Eso diga el muchacho mío. Le digo, tú no has ido a la mili, pero tenías que haber ido. Y luego andando para acá todos los fines de semana, deo. Tenía suerte, te montaban en un coche, si no. Una vez veníamos uno de Gata que hizo la mili conmigo desde el primer día hasta el último, un chaval, que es un amigo mío. Fuimos los dos en el autobús y los dos veníamos.
Nos trajeron hasta Pozuelo, de Pozuelo hasta Torre andando con un calor, tuvimos que ver una laguna. Madre mía. Antes sí te paraba la gente, te veían con el eso de la mili y te paraban, pero después ya. Por eso se ha quitado el servicio militar obligatorio. Se ha quitado el servicio militar obligatorio. Saca aquí un poco, hay que quitarlo porque hay que limpiar la mesa de trabajo. Y luego se nos ensucian los tornillos. Pero sí. Se quitó el servicio militar obligatorio. Está bien, porque los pobres lo pasábamos fatal. Los ricos tenían a sus padres que iban a buscarlos con los coches, pero nosotros andando como te pueda venir. Y todos los fines de semana, porque nos echaban, no tenía mi madre todos los fines de semana para pagar autobuses. Que eso es otra cosa, para 1000 pesetas que nos pagaban al mes. Pues eran la leche. Algunos fines de semana me quedaba a hacer guardias a otros que me pagaban. Y hay uno que es de Casar de Cáceres que nunca me pagó. Ese déjalo que lo tengo que entallar algún día. Se apellidaba Ordiales. Luego había otro que se ponía a llorar cuando le tocaba un fin de semana quedarse allí. Decía yo te hago, me daban 4000 pesetas. ¿Y qué vas a dar? Pues toda la noche allí haciendo guardia, cada 2 horas, una de descanso, otra de no sé qué. Allí por una, dando vueltas por el perímetro, que yo me sentaba para allí con el otro día, pero ¿para qué vamos a estar dando vueltas y aquí no va a entrar nadie? Es que si viene un mando, pues si viene un mando vamos por aquí, cuando veamos las luces nos levantamos. Le decimos, vamos andando por aquí, claro, si no te decían exactamente dónde tenías que estar. Buen día. Se ponía a llorar, que me ha tocado guardia el fin de semana que yo, y se ponía a llorar, decía, yo te la hago, hombre. Ese sí pagaba, ese muchacho sí me pagaba bien. Pero ese otro se tenía que ver una boda, encima que le hago la guardia, 3000 pesetas. No, era una imaginaria, que las imaginarias se cobraban a 3000 pesetas. Y el tío no me pagó. Tengo que ir un día a entallarla. Mira qué risa. Le dije, me va a pagar los intereses. No, vendí. Qué jodido. Pues sí, todos los fines de semana andando para acá. Madre mía. Unos te paraban, una gente bien, a veces tenía suerte de tener hasta el pueblo, otras veces pues no. Una vez me paró un familiar mío en Coria, y no es de aquí, y pasaba por aquí, que iba a trabajar. Y me dejó en el cruce, fíjate que me podía haber acercado aquí. Me dice, te dejo aquí y ya te vas andando. Buen día. Pues que le había costado subir, darme aquí e irse para allá. No le había costado nada, pues no, me dejó allá abajo en el cruce. Ay, la gente es así. Eso nunca, nunca, es mejor nunca hacer falta nada de nadie porque vamos. Ya está el herrero para ir errando, me ha llamado esta mañana que ya estaba para ahí. Luego vamos a errar al Rogelio y al otro y al Pinto. Si le da tiempo, porque eran 12 caballos y hay que errar 12 caballos y de los 12 son creo que 4 o 5 potros. Y la gente, si son buenos tíos, sí, pero hay otros que ni te agarran ni les agarran el caballo ni nada. Y si el caballo llegan y te dejan el caballo ahí para que se lo hierre. Y si el caballo no sé, nunca se ha errado, pues cuesta mucho ni le ayudan ni nada. Hay gente así. Yo, en cambio, todo el que viene aquí, veterinario y todo, le ayuda, le preparo todo lo que pueda. Pues no se puede hacer eso. Están los perros ladrando. Así que vamos a ir a de comer y eso, a llevarle los papeles a Morales allí a la gestora. El libro de medicamentos y las parcelas. Las parcelas las saco aquí en el móvil ahora y se las mando. Así que nada. Ya a ver si abren los molinos, que hagamos un poco de aceite, porque hago cada 2 años, el año pasado no hice aceite y ya no tenemos. Nos queda para ir una garrafa que no la quiere gastar la mujer porque dice que por si acaso, digo, pero si vamos a hacer ahora, en cuanto que abran los molinos. Tengo para ir unas aceitunas para hacer y ya está.
autoconsumo, que algún día nos lo prohibirán también. Como lo están prohibiendo todo. Hostia. Esto está hoy lleno, ha estado tope. Esto un día se llena de más, otros días de menos. Madre mía. Yo creo que es que algunos días sale mejor el café, otros días peor. No tengo ni idea. Y tengo que llevar la moto a que le cambien el aceite y le cambien todas las cosas. Esta la voy a llevar el viernes, que tengo que ir a Plasencia a buscar a las mujeres. La llevo, termino el ganado temprano. Ese es mi plan, pero el plan me puede fallar. Y se la llevo y ya está. Otra cosa no puedo hacer. Yo no puedo ir a Plasencia ahora, hoy y venirme para acá. Y lo que tengo que llevar a la que me la den de baja, dos motos que estoy pagando los impuestos ahí, llevarlas y darlas de baja. Porque si no llega ya el año otra vez en enero y te vuelven a cobrar los impuestos de circulación, si los ayuntamientos nada más están a por perra. No penséis que están a favorecer, están a sangrar al pueblo. Todavía me acuerdo, es que ha estado para aquí el que le dije yo que vendiera los limones y lo denunciaron. Porque es más torpe, se lo dije. ¿Cómo se te ocurre con un carretillo lleno de sacos de limones por Ciudad Rodrigo? Claro, pues lo denunciaron. 200 euros le metieron por vender limones por las calles y a los bares. Qué torpe. El otro día ha estado para aquí, se ha venido, ha estado para aquí, se lo estuve diciendo. Es que tú tenías que haber ido, entras al bar y si acaso llevas una bolsa y le dices, mira, tengo limones a tanto. Claro, el tío iba con un carretillo por la calle, pues cuando lo vieron los municipales, pues, 200 euros por vender limones. Qué torpe. Buenos son los municipales. La Guardia Civil no se preocupa, pero los municipales, no es que los municipales viven de los impuestos del pueblo. Cuando te ven vendiendo algo en un pueblo, porque yo he vendido por las calles, que eso ya lo he contado, es que van a por ti. Porque claro, ellos lo que quieren es dinero, que el ayuntamiento tenga dinero para que le pague a ellos más. Son unos aguilillas, los municipales son muy finos. No se le escapa una. La Guardia Civil te ve con un carro de limón y no te pregunta si vas a venderlos, si son tuyos ni nada, pasa. Pero los municipales, madrita mía. Nada más que te vean con una furgoneta dando vueltas por un pueblo, te paran. A no ser que sea el día de mercadillo, claro. Me ha preguntado el churrero, a ver qué me ha hecho aquí este. A ver. Ah, bueno, luego te lo digo. Un churrero para ahí. Luego te digo dónde se compra eso. Pues nada. Claro, yo lo digo, se diga mucho, los más finos que hay para denunciar son los municipales. Por eso, porque viven del municipio y dicen, tal día de mercadillo, y si tú vas vendiendo un día que no es mercadillo, pues te denuncia. Hay que saberse las todas. Y a este amigo mío pues le metieron 200 euros. Encima que le hacía falta el dinero, que se fue a vender los limones porque se lo dije yo, véndelos por los bares, que yo los he vendido. Tú vas por un bar, por los bares, pero claro, el tonto no sabe, como no sabe vender, tenía que haber dejado los limones en el coche. Lleva una bolsa pequeña, va por la calle con la bolsa y entra a un bar. Limones, o vendo, tanto, pito. Te voy a buscarlos al coche. Vas andando al coche, detrás para un saco de limones y no se entera nadie. Ahora el tío va con un carretillo por Ciudad Rodrigo, por la Guardia, los municipales. ¿Que dónde iba el tío? Y encima se lo dice. Uf, madre mía. Haberle dicho, le tenías que haber dicho a los municipales. No, es que los tenía en casa de un amigo y me los llevo para allá. Madre. A mí un día, eso fue cierto, ¿eh? Iba a un pueblo, iba a coger cereza, que íbamos a coger cereza a Jerez, iba con la moto y se me rompió la moto y la estuve preparando en una calle y luego pues me ensucié todo de grasa, iba todo así negro, toda ropa sucia, todo de grasa de la moto, un calor. Y de esto que estaba ahí, paré en una calle a la sombra en un pueblo de aquí de cerca de Sierra de Gata, se me rompió yendo a Jerte. Y salió una mujer, dos mujeres, y una era la mujer de un guardia civil.
Y venga a mirarme así mal, venga a mirarme mal, cuando al rato dos coches de la Guardia Civil, ¡bum!, pararon allí, me pidieron toda la documentación y dice, no, y se lo dieron y si te lo ha dicho, si me lo dijo ella que era su marido de Guardia Civil. Le digo, ¿qué haces aquí, Dagar? Le digo, estoy descansando que se me ha roto la moto. Y la tía me vio lleno de grasa y de mierda. Digo, este es algún delincuente. Y cogió y llamó al marido. Y se presentaron dos coches de la Guardia Civil. Y se lo dije al tío, le dije, si a ti te ha llamado tu mujer para decirte que si yo era un delincuente. No, 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 pasaba así, ¿no? Venís dos coches. Digo, pasaron por aquí dos coches buscando a... Bueno, pararon rápido. Ahora la mujer le diría, hay para que un delincuente en el pueblo. ¿Qué pintas llevaba? Estaba todo sucio de grasa. Y fue para allá el marido, pero no, me pidieron el DNI, me miraron y me dieron eso, pues nada. Le dije, "Mira, se me ha roto la moto, se me partió la cadena, tuve que empalmarla allí. Y así, por eso hay que verlos venir. Menuda la vieja. Y venían las dos andando por la acera, y me estuvieron preguntando, y me dijo ella, mi marido es guardia civil. Hostia. Pronto lo llamo que fueran para allá, a ver si yo era algún delincuente. Eso fue cierto, ¿eh? Vamos, tan cierto como que estaba amaneciendo. Qué capulla, tía. Qué mala, ¿eh? Oh, la inspectora Sherlock Holmes, lo mismo ha heredado un tricornio. Eso se lo dije también a uno. Cuando era niño estaba cuidando las vacas, estaba sentado en un puente en la carretera y estaba con un palo así enredando en el agua. Y pasó uno que era más malo que la cangrena, que ya se ha muerto. Ese se ha muerto, todavía se acuerda Paquito la gente de él, de lo malo que era. Era de Seprona en aquella época. Y me dice, ¿qué estás haciendo pescando? Y digo, no, estoy cuidando las vacas, esto es un palo. Te va a pagar el palo a ver si le tienes puesto. Se pensaba que tenía puesto un sedal con un algo. Y yo que no. El tuto chulo, si se ponía muy chulo con los niños aquel. Y luego me dice, como pise una vaca en la carretera, que no pise ni una, ¿eh? Hostia. Pues se ha muerto. Mal fin ha tenido. Y joven. O joven, jubilado ya, pero se ha muerto. Pues ese era, se las tenía aquí liadas por todos los sitios que tú se acuerda toda la gente de él. Madrita mía. ¿Cómo abusan del poder algunos? Por favor. Si piensan que van a heredar, se diga tú cuando te jubiles, vas a ser igual que yo. Un raso. Estaba allí sentado yo con un puente en la carretera, así enredando en el agua, y decía el tío que estaba pescando. Otra vez me registraron las alfojas, iba con un caballo y me registraron las alfojas, pues si decía que llevaba pájaros de nido, digo, pero ¿qué voy a llevar pájaros si yo no cogí ningún nido? ¿No has cogido nidos tú? ¿No has estado nido? Y no, yo vengo de las vacas. Y el tío ahí me registró las alfojas y todo, y digo, madrita mía. Pues se ha muerto el hombre. Yo después me hablé con él varias veces, me hablaba con él y comí alguna vez de junto con él en alguna fiesta. Pues se ha muerto. Me han dicho que se ha muerto, el otro día me dijeron que se había muerto. Digo, ostras. Y se ha muerto con 60 años, 60 y algo. Pero es por eso, porque te puedes morir, pero si las lías, más pronto te mueres. Y peor muerte tiene. Así que nada, ahí sale el sol, que menos mal que las exploradoras hoy me han dejado descansar un poco. Pero ¿sabes por qué no se han ido? No os lo voy a decir porque es un truco. No se han ido, pero no se han ido y es raro que no se hubieran ido. Yo creo que es que he acertado con lo que le he puesto. Así que qué menuda vida. Esta vida es un bidón. Son así. Hay gente que se fija en las apariencias y son mala gente, como aquella. Estaba todo lleno de grasa. ¿Qué haces aquí? No, aquí estoy sentado descansando que se me ha roto la moto. Y al rato llama al marido que me pidan toda la documentación. Madre mía. Se les ve venir. Yo es que los veo venir. Los veo venir de lejos, ya. Como el otro día me engaña, viene a engañarme a mí uno aquí del pueblo, tío, que a mí no me engaña. Y si es que yo no sé para qué me engaña, es que digo, pero ¿para qué me quiere engañar? Es que ya dudo de ella siempre. Si me está engañando, me ha engañado en aquello, que él no había estado allí. Cuando ahí habían estado las rodelas en su coche. Es que encima son unas rodelas que no las hay en ningún otro sitio. Es que se piensan que yo no me fijo en el suelo, yo qué sé. No, es que a mí me lo han dicho. Digo, no, a ti, tú has estado allí. Dice, "Ah, que no". Bueno, pues ya está. ¿Por qué miente? Pues algo que iba a hacer o algo que ha pasado que no quiere que yo me entere. No, o que algo que me iba a hacer a mí. Claro. El otro día, igual.
Me dijo uno que había estado a coger manzanas donde estaban las bestias, con otro tío. Ella me dijo el otro tío y me dice otro tío, si yo para allí no he estado ni con este mucho menos, pues ¿por qué me engañan? Por algo que iban a liar. Es un juego de ajedrez, hay que tener cuidado. Una partida. Esta vida es una partida así. Todo es como las cabras cuando se suben en una roca y están todas a ver quién empujan a la más y la tiran de la roca. Pues el mundo rural es así. Tú estás en un sitio y están a ver si te pueden hundir, para acá o para allá. Sí, así es. Es cruel, pero así es así totalmente. ¿Eh? Y al que es así que se fía, pues lo arruinan, totalmente arruinado. Y vino uno con cabra y se puso para aquí con uno y con otro y se lo dije, ¿te van a explotar a trabajar? ¿Te vas a quedar sin cabra? No, porque voy, sí, tú sigue con las cabras y déjate en paz andar con ellos. Lo buscaban que si para esto, para trabajar, que si para labrar, que si para bobar. Eso decía yo, dije, ¿te vas a quedar sin cabra? Pues se quedó sin cabra, se le murieron todas. Se separó de la mujer y todo, acabó, vamos, exterminado aquí del pueblo. Por eso, por hacerse caso, si tú sigues, tú vete a lo tuyo, se decía yo, porque aquí el que te coja te va a coger para explotarte. Eso es lo primero. No te creas que te van a coger y te van a pagarte un sueldo digno y te van a tener bien. Sí, sí, a todo lo peor. Te ponen muy buenas palabritas, pero así hace, así hace. Te lo digo de verdad. Te dicen, llévame esto, llévame lo otro, te compro lo otro, pero regalado. En el momento que le cobras lo que tienes que cobrar, no te vuelven a hablar. Y te ponen después de todo. Así que ya estaba yo, una vieja que siempre me estaba tocando, siempre buscándome que si córtame este árbol, que si tráeme estiércol, que si pito, que si flauta. Me dice un día, vete con el tractor que quiero limpiar una cuadra que tenía. Tenía yo que llenar el remolque de estiércol, llevárselo a la finca y echárselo. Pues le cobré 30 euros por cada aporte. ¡Buf! Se puso a la tía que sea un robo y dije, ¿cómo va a ser un robo si todo el mundo cobra 40? Encima, y ya nunca más. Buah, la tía no me podía ni ver. Cuando le cobré lo que tenía que cobrar. Si se lo hacen medio gratis, o como aquella que me dice, vamos, límpiamela, llévame con la furgoneta todas las cosas para el punto limpio de la casa, que estaba aquí para vender la casa que la quería desalojar. Y tiene una máquina de hacer chorizos que la iba a tirar. Y le dije yo, ah, pues si la vas a tirar me la quedo yo, una máquina de hacer chorizos. Y me dice, pues ya con la máquina te pago los portes. Pero vamos a decir, pues si yo no digo nada, cuando llego al punto limpio la estoy tirando, me la meto para el coche y ya está. La mujer la iba a tirar. Pues fíjalo, le dije que me la quedaba y ya no me pagó. Me dijo que por la máquina de los chorizos. Así que mira qué trato pegué por tonto. Si me hubiera callado, la llego aquí a punto limpio, la tiro y me la hubiera quedado yo para mí. Porque la mujer le iba a tirar todo. Pues mira, basta que le dije yo que yo me la quedaba, ya no me pagó. Vámonos, que es que cuando sale el sol ya no hay que estar en casa. Ahora sí va a relinchar Viriato. Porque ahora me ve. Ah, pues están las nubes ahí agarradas. Están las nieblas agarradas aquí. ¡Caballo! Está ahí echado. Oh, ¿ahora no relincha hasta mañana o qué? Ah, sí. Vamos a enganchar aquellas alpacas a la DKV. Vamos a llevarla. Este coche tengo que quitarlo de aquí, que me está estorbando. Lo voy a meter para aquí abajo, que se quede para aquí abajo. Y al tema. Vamos a lavar esto, porque si no lo lavo yo, aquí no va a venir ninguno a lavarlo. Eso es cierto, ¿eh? Le echamos este Zumaki del más barato. ¿A qué vamos a gastar caro? Esto es igual. Para que este Zumaki, pues, yo lo he hecho sin compasión. Ahora hacemos eso.
Es fácil que llueva así. Está la cosa como para llover. Pasa que yo que sé, está el tiempo cambiado. Lo mismo te crees que llueve, pero que nos voy a por la casinera. Vamos, que no. ¿En qué piensas, amigo? Ah, que anoche tenía el dinero ingresado en la cuenta, nos ingresaron anoche a todos de la Paz. Otro colega mío también me llamó que tenía ya metido un bimbazo. A mí me han metido un bimbazo en una cartilla que me han quedado arreglar. Qué bien se está cuando nos ingresa dinero, Pero, pues macho, después de... Estoy hablando así y me llama un amigo mío de aquí de un pueblo al lado y me dice: Jesús, ¿te han ingresado algo de la Paz? Y digo, no, he mirado esta mañana y no me han ingresado nada. Y dice, es que a mí tampoco y tal. Y digo, voy a mirar otra vez ahora. Por esto que me meto en la cuenta del banco, cuando traje en verde, digo, ostras, aquí hay tema, pero tema. Me habían metido un bimbazo. Y le llamé, le mandé un WhatsApp y dije, sí, mira, que a mí esta mañana no tenía un duro, pero ahora sí tengo. Hay que limpiarlo bien, porque si no se pone negra. Y dice, ostras. Lo dije a la mujer, le dije, me han metido aquí un viaje, lo del gobierno, me han metido aquí tema. Me han inyectado combustible. Pues lo ingresarían ayer por la tarde, porque por la mañana yo miré la cuenta y no había un duro. Ahora tengo que transferírselo a la mujer. ¿Para qué lo quiero yo? Para nada. El dinero lo tiene que tener siempre la mujer, recordarlo. En las casas solo tiene que haber una cartilla, la tiene que tener la mujer. Porque los hombres no podemos tener dinero. Yo en mi casa siempre el dinero lo tiene mi madre y en la mía también. Lo tiene la mujer. La mujer es la que lo gestiona bien. ¿Nosotros para qué queremos dinero? Si el dinero nada más te da que disgusto. Vamos a la operación. Pues es verdad, menudo bimbazo me metieron en la cartilla ayer. Madre mía, madre mía. Así da gusto trabajar. Por eso dormí yo anoche también. Hombre, viene bien el dinero. Y más los que vamos a llevar esta para allá. No, vamos a hacer otra cosa primero. Vamos a llenar agua para adoptar y para la huérfana y para la otra. Así que así se funciona, así sí. Menudo un bimbazo. Ostras, cuando ves eso, te entran más ganas. Lo bueno es eso, que yo no tengo que pagar alquileres, ni fincas, ni tengo que pagar nada, pues es el sueldo que me queda. Si tuviera que pagar esos alquileres o cosas, pues nada, no cobras la subvención y no ven un duro, pero como es el sueldo que tengo yo prácticamente, pues da gusto. Pero como tuviera que pagar eso, os digo, no. Hay amigos míos, los pobres, cobran la subvención y lo que dicen ellos, dicen, si es que esto es para pagar. Y eso sí que da pena, que te ingresen dinero y no te quede nada. También yo digo, es que las situaciones son las situaciones, yo estoy en un terreno que nadie lo quiere. Es triste que cobres y no te quede un duro. Así que hoy día de fiesta. Ayer día de cobro, hoy se lía. Caballo. Estate ahí, luego te llevo a un prado. Pero sí, fijaros, lo que son las cosas, a las 9 de la noche o las 10, miré y estaba el dinero ingresado. Y por la mañana no tenía un duro. Tenía un euro que me habían ingresado también de la Junta de Extremadura. Que yo no sé para qué me han ingresado un euro. Será de otra cosa, a lo mejor esto que pagas tasas y te sobra dinero.
Y muy bien. Ahora sí funcionamos. Pues ya tenemos para la temporada. Ya están para ir todos los operarios del ayuntamiento con la maquinaria. Pues sí, hombre, sí. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Pero es verdad, los que tengan que pagar alquileres de finca, cobra la subvención y toda se la lleva el de la finca, el terrateniente. Terratenientes son los que han funcionado siempre. Como tengas que pagar camiones de pienso o de paja. Uf. La vida es mejor hacer eso, pagar, comprar lo que uno pueda y se paga en la mano y se acabó. Si no puedes tener un coche grande, pues uno más chico. Es que eso después tiene que estar, madrita mía. Empiezas a echar billetes para acá, billetes para allá y te casi nada. Pues yo ya tenía lo de los cortafuegos que cobré en septiembre y ya estaba casi vacío. Digo, pues como no me ingresen, vamos a tener que tirar de otras historias. Sí, sí, sí. Pues fíjate, lo ha dicho el ministro y ha tenido razón. ¿Qué ganas tienen por pagar los politiquillos ahora? Ya no lo sacarán por otro sitio. No os preocupéis. Oye, que hace frío, me voy a poner una chaqueta, una camisa que tengo aquí toda tirada. Tengo ahí una tirada en el coche que lleva ahí un año, ¿no? Pues luego me tengo que ir a casa. Mirad. Tengo ahí una que lleva. Esa chaqueta huele a caballo, a cabra y a todo. Pues luego me la tendré que coger y voy a tener que ir luego antes de irme a Morales a ducharme, porque si no. Es que hace frío. Hace frío, ¿eh? Ah, esto marcha, esto marcha. El ministro de Agricultura dijo que que se iba a empezar a pagar y ha tenido. Esta vez acerta. Madre mía, lo chulo. Hoy alguno se coge una borrachera hoy de muerte. Hombre, es que el dinero viene bien, ¿eh? El dinero funciona. Canta el gallo. Ay, los gallos. Los gallos como mejor cantan es en la cazuela. Nunca las habéis metido en la cazuela. Vamos a hacer un día un gallo aquí guisado. Ahora que da 10 días de agua, yo creo que ya no dejan hacer fuego en la finca. Pues sí, sí, sí. Menú bimbazo nos han metido anoche. Para que empecemos el miércoles con alegría. Gallo. Luego vamos a ver a Herrero ahí. Está errando ahí en Santibáñez el Alto. 12 caballos. En los pajares, aquellos preciosos. Y luego viene para acá. Voy ahí, luego vamos a errar a Rogelio. Ay, Rogelio, Rogelio. Y al Pinto. Luego, mañana vamos a sacar con el Pinto arrastrando unas vigas antes que se lo lleven. Aquellas vigas que os he enseñado para llegar a la sierra que tenemos allí de castaño. Y las vamos a traer para aquí. Y para esa. Rubin es mi apellido. No, no vamos a llevar estas alpacas, no. Tengo allí una, vamos a echar la que tengo allí que no se nos estropee. Madre mía. Ahora me salía para ir una cachufinquina barata, pues se podía comprar porque tengo perra. Pero habrá que esperar a otro pago más adelante. Que ahora tengo 3 estudiando y se gasta mucho dinero.
Así que porque las perras del Pinto son para el Dagar. Esas tengo que guardar para comprarse un coche. Que me ha dicho que me coja la mitad, me ha dicho, quédate la mitad que te la doy. Pero he dicho que no, que se lo doy todo para él. He dicho, yo te he cuidado el caballo y te estoy cuidando las vacas. Cuando yo sea viejo me las cuidas tú a mí. A ver si de aquí a 2 años que le queda, ya se incorpora esto. Pues es fácil que llueva, está la cosa de niebla. Hoy sí podemos ir. Hoy hemos cobrado la subvención anoche. Hoy sí, hoy sí. Tendrán que quitar todas las subvenciones y que los becerros valieran lo que tienen que valer, los cabritos. Yo os lo digo, la subvención los tenían que quitar, porque es que no. Ya que ser un litro de leche que valga 1 euro, 1,50 € y ya está. En vez de dar la subvención, porque es rico, estamos cobrando toda la subvención, pero hay gente que cobra 1 millón de euros, ¿eh? Pero mucha gente. Esos ricachones, esos cobran hasta por el aire que pasa por la finca suya. Siempre se ha dicho que a los ricos, hasta los gatos le quitan los terneros. Y es verdad, ¿eh? Empieza. Nosotros cobramos, pero no cobramos una miseria comparada para lo que cobran esa gente. Y luego esa gente son casi todos políticos, entonces ellos hacen caro para cobrar. Tú lo das. Mira, cuando hacen las partidas de partir dinero, lo que más dinero se llevan son las vacas, porque las vacas las tienen los ricos. Luego las ovejas y lo último las cabras. Las cabras es lo que menos cobran. Porque las cabras no tenemos representantes, los ricos no tienen cabras. Las cabras son de los pobres, necesitan mucha mano de obra. Los ricos quieren poca mano de obra y mucho dinero. Por eso cuando hicieron las reformas de la paz, ellos son los que las negocian. Y ellos negocian pensando en ellos, en su propio capital. No piensan en millones de personas como yo que podrían estar funcionando en los pueblos haciendo un reparto normal. Ellos piensan en las grandes edesas y en los que cobran, claro. Y así fue. Y ahora esta reforma de la paz que han hecho, pues más de lo mismo. Bueno, esta la han usado yo creo que un poco más en política. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros con poco, como no tenemos gasto, somos felices. No tenemos lujo. Eso es verdad, con poco dinero eres el rey. Porque si ganas 5 y gastas 6, malo, o gastas 5. Si ganas 3 y gastas 2, te queda una. Todo va en lo que tú te gastes, no en lo que ganes. Lo que entra, gota a gota, se puede llenar un vaso. ¿Eh? Tin, 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 se llena. Pero si tú abres un pantano, abres la compuerta, verás que pronto se vacía el pantano. Ha habido muchos ricos ahí que están vendiendo las de esas porque el nivel de vida es que el dinero, os lo digo, como tú te metas en un mundo de dinero, por mucho que ganes, se va. Vamos que se va. Porque esa gente no beben como nosotros un día a la semana 20 cervezas, que son 20 euros, ¿sabéis? Esa gente arrean estufa. Que si se van a la playa, que si botellas de vino de no sé qué, eso sí que es un lujo. Empieza, ¡oh, qué lujo, qué lujo! Uy, pues ya ves tú qué lujo. Yo conozco a uno que ha heredado toda la finca de su padre y las está vendiendo todas. Bueno, ese no le va a quedar mucho heredado. Mucho, porque ha heredado mucho dinero. Pero no le va a quedar, de aquí a nada lo vamos a ver mendigando. Y eso después se vuelven muy malos, son perros porque dicen, con todo lo que yo tenía. Yo ya conozco todo el ricachón de España, pero ese sí que tiene dinero, que ya está vendiendo fincas para ahí. No, porque tienen un nivel de vida muy alto. Eso es así, tú sientas 5, ya os lo he dicho. Vosotros tenéis que dar siempre el tiente ese, que si ganáis 1.000 euros, que no. Pero claro, es que hoy en día, como te meten ya la hipoteca de serie nada más nacer,
Uy, a ver si no vas a tener gasto. Te meten la hipoteca perpetua, ya pagando ahí toda la vida. Pues ya por mucho que trabaje. Yo menos mal que nunca me dio por eso. Porque si no, entonces sí que me habían explotado trabajar. La hipoteca perpetua. Una casita que se pague en 5 años, pues me parece bien. Pero si te piden por un cacho un piso, que lo estoy diciendo yo que duermo en Plasencia, que si ascensores, que si camiones, un revolcadero que explota la olla express que esté sin nada. 80 y 100.000 euros que te vale un cacho. 4 tabiques que lo hacen con 4 perras. Vamos, por favor. Venga. Y luego ahí, pues, nunca desenreas la cabeza cuando te quieres dar cuenta, se te ha ido la vida, se te ha ido la juventud, se te ha ido la vida, asustado de cómo pagar. Porque es que un mes que no pagas la hipoteca, por lo visto te cobran ahí impuestos, te cobran todo. Eso es la ruina de España, la hipoteca, os lo digo de verdad. La primera vivienda tenía que ser baratísima. ¿Que quieres tener un chalet? Bueno, eso ya te lo pagas tú. Los lujos sí, pero hombre, que un chico se case un matrimonio joven y ya se tengan que meter una hipoteca de 600 euros al mes o 400 euros al mes, más después luz, más después... Entonces, que un sueldo de uno para pagar. Y con el otro sueldo, si compras un coche, que necesitas un coche para trabajar, no como yo, que compro el coche de 1.000 euros, que lo compras y los pagas y a tomar por saco. Claro, porque yo no tengo que irme fuera a trabajar, tengo el trabajo aquí, que puedo ir con el caballo, con el burro si quiero. No, es que esto frena por las mañanas. Por las mañanas frena esto fatal. Tengo que echar el líquido de freno, Ayer se me olvidó comprar. Y luego los buitres, que son los banqueros. Los banqueros tienen que meterlos en la cárcel a casi que todo. Porque llegan los chavales y le dicen, sí, cómprate el PIN, te damos la hipoteca, y se lo dan y los meten y luego los endeudan de por vida. Y eso es un crimen. Os lo digo de verdad, un crimen. Lo que hacen con la gente. Vamos, hombre. No fastidia, ¿cómo vas a meter ahí, pagar un piso 100.000 euros? ¿Dónde está este mundo? Pero como a la gente también le gusta mucho chulear, que el piso le ha costado no sé cuántos miles de euros. No sé cuántos, no sé qué. Venga, a pagar. Y luego vienen los problemas, las depresiones, los divorcios, las malas historias, por culpa de la mierda de los pisos. Están destrozando la vida a miles de personas, y al que no se destrozan, uno que tenga un buen sueldazo y pueda permitirse eso y más. No, yo si fuera gobernante, un piso lo máximo 5 años pagado, no puede estar 40 años pagando una casa, eso es imposible, eso es un sin vivir, porque no sabes si te quedas sin trabajo, tienes que aguantar porque cómo pagar la hipoteca, porque es que luego te endeudan de por ya, entonces así que no sale. Igual que le quitan los pisos por no pagarlo y encima tienes que seguir pagando. Entonces, ¿qué pasa? Que el piso pierde valor. Está para llover, pero para llover. Mierda. Papá de Dios. Está para aquí un vecino andando. Pero es cierto, yo no sé cómo se puede la gente... ¿Cómo han podido permitir eso? 4 tabiques hechos de rasilla y que te pidan 80.000, 90.000 euros, pero estamos todos mal de la cabeza o barrenados de la cabeza. Si lo cojo yo con 4 perras para un chabolo, bueno. Pero es eso, porque eso funciona así.
El dinero que pueden ganar algunos, macho. Millones y millones. Pásala con la alimentación. Están ganando dinero. Están comprando barato. Al agricultor y al ganadero compran regalado. Y lo multiplican y lo venden. Eso es... Son las gallinas, la verdadera gallina de los huevos de oro. El que está en la tierra está lleno de mataura. Y el que compra también. Madre mía. Y el del medio está en la playa, en el Caribe, con unos cochazos de 150.000 euros y 200.000. Esto no puede ser. Donde no hay cabeza no hay pie. Hay que ir despacio, porque aquí pega unos saltos, ¿no ves? Son que se vuelca el móvil. Que no. Os lo digo yo que no. Ostras, qué de castañas hay aquí en el suelo. Han caído anoche un montón de castañas. Vamos a ver esta mañana a las 6 estaban aquí durmiendo todas juntas. Juntos de la mano, caminando hacia el Señor. Senderos de esperanza, vamos a la salvación. Buen 10 con la puerta. Me tengo que meter todas las mañanas unos porrazos. ¡Y hey! ¡Hey! Sí, están las avileñas ahí. Raro pero cierto. Está escambarruntado los nublados arriba de la sierra. ¡Hey! ¡A formar! Esta no sé quién levanta esta mañana, ¿barruntan agua o qué pasa aquí? ¡Toma! ¡Toma! ¿Pero qué está pasando aquí esta mañana? ¡Ey! Es que ahí están las avileñas, las otras están aquí más. ¡Ey! ¿Estas no quieren venir para acá esta mañana? Todos juntos de la mano, caminando hacia el Señor, por senderos de esperanza, vamos a la salvación. ¡Toma! Ni caso me hacen. Pues la huerfanita sí me ha llamado. Ay, vamos a echar un poco aquí de que tengo aquí la píldora del día después. Vamos a echar un poco de píldora. Vas a ver cómo bajan, pero en directo. Es que este invento, la píldora del día después. Yo la llamo así porque es que se la he echado un día a las vacas y al día siguiente viene a por ti. Ay, Dios mío. Vaya a ver cómo bajan por ahí por abajo. Vaya a ver cuando me vean con la píldora del día después. ¡Mira, Legión!
es que tenía ahí un poco del caballo, digo, vamos a echárselo. Verás como mañana vienen más pronto. Mañana salen bajan más pronto. Por eso se llama las virgen. Vuelve esta vaca. Están enseñadas las manzanas, no comen, no le pegan al taco, no. Luego cuando lo muerden, le rumean ella, le da el saborcino ese que tiene de... Y ya le gusta más. Madre mía, si lo cogieran si cogieran eso para alguna... Hazte cuenta, y para arriba las hay hechas. No están enseñadas, valen para el campo. No le pegan, ¿no? Y es todo. Si esto lo cogieran otras países, se lo comían a boca llena, ¿y vosotras no queréis o qué? ¡Toma! Pues tampoco os enseñé a eso, que eso es cosa de... Eso es cosa de gente rica. Ay, pues nada, vamos a echarle, tengo ahí una alpaca, vamos a abrirse, vamos a programársela para ahí. Y es fácil que llueva, está, mirad. Todos juntos de la mano, caminamos. ¿Qué os pasa a vosotras, mozas? ¿No coméis? No le pegan, ¿eh? Si no han sido manzana o higo, ahora empezamos con las castañas, le vamos a echar sacos de castaña para aquí. Porque si las voy a vender, ¿para qué las voy a vender las castañas? Para después tener que comprar pienso, pues se le echa el ganado y fuera. ¿Qué te pasa, moza? Baja para acá, hombre. Se lo hubiera echado al caballo y se lo había comido todo. Ve, ahora aquí derrotado. Ahora va a llover y se va a romper todo eso que pienso. No lo comen, ¿eh? Mordisquean, pero no. Decían los antiguos, ganadito que no come tomillito no lo paga mi bolsillito. El ganado tiene que comer tomillo y monte, que hay mucho, y hierba. Buscarse la candalla en el campo. El pienso es cosa del futuro. El futuro ya sabéis cómo está. El futuro. Ay, Dios mío. Ay, dice el pasado es polvo, el futuro es el viento. Hay que vivir el momento porque nadie es eterno. No os dais cuenta, no le pegan a eso, no están enseñadas, ¿eh? Llevo sin echarle, yo qué sé, de estas cosas. Pero tiempo y tiempo, ¿eh? Y no. Le hubiera echado manzanas o peras o historias para ahí de estas del mundo rural, eso le pegan más, están enseñadas. No, esto no. Hemos derrotado un montón de dinero ahí por tirárselo. Se había echado al caballo y se lo había comido. Pues esta no lo van a comer, van a comer algunas un poco, lo van a pisotear y se acabó. Así que están mirando las exploradoras y no come, mira. ¿Me están mirando a vosotros? No. No hay futuro para ti, no hay futuro para mí. Os dejo porque arriba no tengo internet.
Así que los que tengáis ganado, mirad las cuentas que nos han metido, que nos han metido anoche. A mí por lo menos un bimbazo. Ostras. Venga.